cuando quieran la siguiente diapositiva, si me hacen el favor. Bueno, no vamos a ver hoy día un tema que es la balantidiasis y vamos a hacer el esfuerzo de ver otro bien cortito que es un parásito no patógeno, un protozoo no patógeno que es blastocistosis. Okay, empezaremos con la definición de balantidiasis. Entonces, una enfermedad infecciosa causada por un protozoo ciliado. Habíamos visto en la anterior clase que los protozoos se clasifican según su método de movilización. Entonces tenemos flagelados y demás. En este caso es el único protozoo ciliado del cual vamos a hablar, que es Balantidium coli, una sola especie. No hay más especies de Balantidium y que se caracteriza por un cuadro disenteriforme. Eso quiere decir que de una disentería es parecido pero no completo. ¿Alguien recuerda cómo habíamos definido una disentería en la anterior clase en amebas? ¿Era? Ese es con sangre y moco acompañado de dos síntomas más. Pujo y tenesmo. Entonces, los cuatro en conjunto hacen una disentería y por eso la amebiasis se llamaba colitis disentérica. En este caso es disenteriforme porque casi nunca presenta los cuatro juntitos, pero puede presentar, no sé, digamos, sangre y moco en las heces acompañado de pujo nada más y no hay tenesmo. O de repente pujo y tenesmo y moco en las heces, pero no hay sangre. Entonces, no presenta todos los síntomas completos. Siguiente, por favor. Bien, el agente causal, por esto me interesaba que veamos en más grande, en la anterior clase ya habíamos tenido problemas con las imágenes. Entonces tenemos un protozoo que tiene las dos formas típicas que hemos aprendido, que sería el trofozoito y el quiste. En este caso el trofozoito, la forma activa del parásito, es el protozoo más grande que afecta al ser humano, de los que vamos a estudiar. Hay otros más grandes que afectan a animales, pero este es el más grande que afecta al ser humano, que pueden llegar a medir hasta 200 micrómetros en su eje mayor. Comparado con los 20 micrómetros que habíamos dicho que medía una ameba en promedio, es prácticamente 10 veces más. Es un parásito que resalta mucho a la vista. Y además tenemos, acá yo me he quitado las etiquetas de las flechitas, pero tenemos toda la descripción en una fotografía del parásito, donde yo tengo una forma ovalada u ovoide, muy pocas veces llega a ser redondeado, entonces yo puedo distinguir el eje largo del eje corto. En el eje largo tengo un polo anterior y un polo posterior. En el polo anterior esta flechita me está marcando toda esta estructura que parece una especie de boquita, se llama citostoma. Stoma quiere decir en griego boca, entonces citostoma es la boca de la célula, ¿verdad? Entonces, por este lado es donde van a ingresar los alimentos que va a consumir el parásito y por contraposición al otro lado donde está esta flechita veo un engrosamiento de la membrana apenas visible. Ese engrosamiento se llama citopigio, que vendría a ser el equivalente al ano de la célula, o sea, la salida de los productos de su metabolismo. Después, distingo obviamente los cilios que se ven bastante claritos, aquí están marcados con la flecha, en todo alrededor. Los cilios entonces son una especie de pelitos mucho más chiquititos que los flagelos y por lo tanto no tienen el mismo poder, pero en contraposición son mucho más numerosos y se mueven haciendo más o menos la imagen de una ola en el estadio, ¿no? Se va levantando uno, luego el otro y hacen este movimiento ondulante. De esa forma es que se va moviendo y si no me equivoco tengo una imagen en movimiento más adelante para que vean cómo es que se mueve. Además tengo esta parte de acá que tiene una forma de herradura, una forma curva, que vendría a ser uno de los núcleos. Es un parásito con dos núcleos asimétricos, o sea, los dos núcleos son distintos. En este caso, el macronúcleo o núcleo más grande tiene una forma curva, muchas veces demasiado curva, como en esta, otras un poquito menos curva. El texto lo define como forma de riñón. Entonces, imagínense cómo sería un riñón. ¿Por qué es importante saber esto? Porque no importa la posición o la orientación en la que esté, el otro núcleo, que es el micronúcleo, un núcleo chiquitito, esférico, puntiforme, casi siempre se encuentra en la concavidad de la curva del macronúcleo. Entonces acá yo puedo ver marcado el micronúcleo. ¿Okay? Entonces, dos núcleos asimétricos, uno grande, arriñonado, llamado macronúcleo. Y este último elemento que nos está señalando es una vacuola. Se pueden llegar a ver muchas veces vacuolas alimentarias del parásito. No es una regla, pero muchas veces sí se puede llegar a ver porque es un parásito que consume bastante activamente sus alimentos. Siguiente, por favor.
Bien, hablando del quiste, entonces, muy parecido al trofozoito, empezamos con la principal diferencia, que es una doble membrana. Para enquistarse tiene que generar una membrana más y generar una pared quística de doble membrana con una característica. Aquí en esta imagen yo puedo llegar a ver el nacimiento o donde se van a originar los cilios del parásito cuando se desenquiste, con estas líneas aquí chiquititas. Entonces se puede llegar a ver, dependiendo de la posición que adopte en el microscopio. Puedo llegar a ver alguna vacuola de glucógeno, igualito que en la ameba, y siempre voy a llegar a ver el núcleo grande o macronúcleo con su forma arriñonada. Esta está mucho menos curvada, y el micronúcleo se dice que en la forma de quiste no siempre es visible porque a veces no está, como que no está formado. Entonces, con ver el macronúcleo es suficiente, no tengo que esperar a observar el micronúcleo para determinar la especie del parásito. Siguiente, por favor. Muy bien, el ciclo de vida, entonces, igualito que con la ameba, no voy a detenerme demasiado porque es repetir lo mismo que ya hemos hablado. Ingresa a través de su forma quística o forma infectante, a través de la boca hacia el tracto digestivo, mediante elementos que pueden estar contaminados, ya sea el agua, los alimentos y demás. En este caso hay que aclarar una cosa bien importante, y es que en la naturaleza tiene un reservorio que es el cerdo. Entonces, los cerdos contienen al parásito, están infectados con el parásito en la mayoría de los casos y nunca desarrollan la enfermedad, entonces son portadores. Por lo tanto, si yo tengo contacto cercano con los cerdos, voy a una granja o algo y no contemplo las medidas de higiene apropiadas, es posible que accidentalmente llegue a contagiarme, incluso solamente por contacto directo, por las manos contaminadas. Entonces, ese es un dato importante. Ingresa a través de la boca, llega hasta el estómago con los ácidos gástricos, empieza el proceso de desenquistamiento, rompiendo o lisando la membrana externa, y ya para el intestino delgado se ha desenquistado, hace todo el recorrido y llega al intestino grueso. Entonces, le gusta el intestino grueso igualito que la ameba. Es su primo hermano, le suelo decir, porque se parece muchísimo en todo, hasta en su patogenia y demás, exceptuando la morfología, en eso no son muy parecidos, pero en todo su comportamiento es muy parecido. Llegando al intestino grueso, va a ir a pegarse, a pararse sobre la superficie de la mucosa, y ahí va a empezar a liberar un montón de proteínas, enzimas sobre todo, que van a generar poros en las células y van a deshacer el tejido que está a su alrededor. Entonces, igual que su hospedero, este parásito es un tanto puerquito porque no hace diferencia. La ameba se metía por un lugar bien delgadito y luego recién se expandía. Este no, este destruye todo a su alrededor y hace cráteres dentro de la mucosa. Entonces me va a generar ulceraciones, que a diferencia de la ameba, que eran en botón de camisa, estas simplemente son úlceras irregulares y muchas veces con fondo necrótico, porque cava tanto y destruye tanto tejido que se empieza a necrosar por falta de irrigación. Y evidentemente, después de haberse dividido, después de haberse multiplicado, algunos de ellos van a quedar expuestos al peristaltismo, van a ser expulsados del cuerpo y se van a volver a enquistar y van a llegar a la naturaleza, donde pueden contaminar fuentes de agua, pueden contaminar la tierra, o de nuevo, si hay contacto con los cerdos y los cerdos no son muy higiénicos, que digamos, pueden llegar a infectarse y actuar como portadores. Una cosa que hay que destacar de aquí, de su ciclo de vida, es que a diferencia de la ameba y los otros protozoarios que hemos visto, este tiene 3 tipos de multiplicación, que sería la fisión binaria, una en donde ya conocemos, se parte en 2, en una partición simétrica; la gemación, que no se ve muy bien acá, pero una gemación es básicamente que le empieza a salir un chinchoncito, una protuberancia de la membrana, y luego va rellenando de citoplasma y va rellenando de organelas conforme las va duplicando. Entonces no es una partición simétrica, sería más bien una partición asimétrica, como cuando gemamos plantas. No sé quién aquí tiene experiencia en jardinería, saben que ponemos yemitas de las plantas, ¿verdad? Es el mismo proceso. Entonces, la gemación, otra forma de multiplicación asexual, de reproducción asexual. Y finalmente tengo una tercera, que es la conjugación. La conjugación, el texto la define como una multiplicación sexual. Por lo tanto, este es un parásito que puede reproducirse sexual y asexualmente por sus 3 formas de reproducción. ¿Cuál es el punto acá? La conjugación no es una verdadera reproducción, porque la conjugación consiste en 2 células que
que se juntan, colindan sus membranas plasmáticas, crean una canal de comunicación, intercambian material genético y luego se separan. Entonces no han salido células hijas, pero taxonómicamente hablando, desde que ya tienen otra composición genética distinta, se los considera al momento de separarse células distintas de las que se juntaron. Por eso es que está técnicamente clasificado como una reproducción. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Por qué será que dos células quisieran intercambiar material genético? ¿Quién me puede decir? A ver, levanten la mano, pero si murmuran todos a la vez no escucho a nadie en concreto. Variabilidad genética. Ok, ¿y para qué quiere variabilidad genética este parásito? Puede querer mutar para perdurar más tiempo. Para tener el chisme de cuál es el secreto de la supervivencia del otro individuo, ¿verdad? Entonces, a través del intercambio de material genético se pasan codificado en su material genético este tipo de cosas, como por ejemplo factores de resistencia al medio ambiente agresivo o entre otras cosas factores de resistencia a los medicamentos que utilizamos. Entonces van a ver que una de las diferencias con los otros parásitos protozoos que hemos visto es el tratamiento que se le da a esta enfermedad. Continuaremos, por favor. Muy bien, tenemos en la epidemiología lo que les decía, los cerdos son el principal reservorio en la naturaleza, por lo tanto es una enfermedad que no se va a erradicar porque no podemos ir por ahí diagnosticando cerdos asintomáticos en todo el mundo, hay cerdos salvajes también, entonces muy difícil, es algo que va a seguir existiendo junto con nosotros en el ecosistema, en la naturaleza. Entonces nos queda protegernos nada más. ¿Qué más? Predomina en zonas tropicales y en entornos rurales por el mismo motivo que la ameba, la yardia y demás, porque en entornos cálidos y en entornos húmedos sobrevive mucho más tiempo en el medio ambiente. Entonces, si salen heces contaminadas, es mucho más fácil que duren muchas más horas o días en el medio ambiente y logren contaminar a más personas. Por eso la prevalencia en este tipo de entornos. En la parte rural, principalmente porque no tienen alcantarillado. Entonces, las deposiciones se hacen al aire libre, terminan al aire libre muy frecuentemente. El mecanismo de transmisión, fácil, la contaminación fecal, fecal oral o fecal a través de alimentos y manos, igual por la boca. Y aquí un dato interesante de una investigación que se ha hecho hace bastante tiempo ya, pero en Bolivia se reportan estudios que indican una prevalencia de 8% en comunidades del altiplano. Entonces, uno de los pocos estudios que se hace aquí en Bolivia en parasitología, ya les había dicho, no hacemos mucha investigación acá. Entonces, se ha encontrado que un 8% de las personas tienen el parásito. No quiere decir que estén enfermos, porque vamos a ver que igual que los demás, hay un gran porcentaje de las personas infectadas que son asintomáticas, no lo sabían. Entonces este estudio nos está mostrando que 8 de cada 100 tienen al parásito y por lo tanto si son asintomáticos pueden ir contagiando a las personas a su alrededor. Es una alta prevalencia para parásitos. Mientras que en comunidades tropicales del oriente la prevalencia es del 2.3% en niños y de 1.28% en adultos. Ojo, estas se suman porque está dividiendo por edad, entonces tenemos una prevalencia relativamente alta, aunque un poquito menos que en el altiplano. Continuaremos, por favor. Muy bien, en la patogenia, entonces, lo que les estaba diciendo, en algunos casos no llegan a invadir tejidos, solamente producen una inflamación catarral. Una inflamación catarral es la inflamación de la mucosa por reacción inflamatoria a la presencia del parásito. Ha sido identificado, se activan ciertas citocinas, ciertos elementos de nuestra inmunidad que causan que se inflame el tejido, nada más con su presencia. Eso es la inflamación catarral. Y se alimenta, igual que su hospedero es un poquito puerco, les decía, se alimenta de todo, de bacterias, de almidón, de residuos de nuestros alimentos, pero como se alimenta de todo, es omnívoro, entre comillas, también puede alimentarse de nuestras células. Y aquí no es como la ameba que busca específicamente los eritrocitos, se alimenta de cualquier célula, entonces se come nuestras células epiteliales y demás. Por eso es que tiene la capacidad de invadir los tejidos de una manera muy irregular, se come lo que encuentra, ¿okay? No está cavando buscando algo en particular. Y me crea este tipo de úlceras que estamos viendo en una colonoscopía con fondo necrótico. Toda esta parte negra de aquí del centro está necrosado. Todo lo que está rojito, rosado alrededor es una parte sangrante todavía, aunque con tejido vivo. Entonces pueden ver lesiones bastante extensas porque tenemos múltiples parásitos destruyendo el tejido al mismo tiempo. Y tiene varias enzimas como la hialuronidasa y otras enzimas proteolíticas. Así que le pega a todo. Destruye tejido conectivo, destruye células, crea poros en las membranas celulares, etc. Continuaremos, por favor.
Bien, el cuadro clínico. Entonces, les decía, tenemos pacientes asintomáticos, de hecho la gran mayoría, aunque un poquito menos que en la mebiasis, tenemos de 50 a 80%. En las amebas habíamos dicho 90% son asintomáticos, en este un poquito menos, 50 a 80%, pero aún así es un porcentaje importante de los casos de pacientes infectados que son asintomáticos, principalmente en pacientes en zonas endémicas. Esto ya lo habíamos visto en la anterior clase, pero un paciente que ha vivido en contacto continuo con el parásito por la zona donde vive, paciente de área rural, de zona tropical, probablemente su cuerpo ha estado entrando en contacto muy frecuentemente por alimentos, por contacto con los cerdos, por mala higiene y demás. Entonces, pasadas las primeras enfermedades, su cuerpo llega a generar cierta memoria inmunitaria, cierta resistencia, y las próximas veces que se enferma, llega mucho más fácil a ese estado de equilibrio en donde no erradica su cuerpo al parásito, ahí lo mantiene, pero el parásito tampoco se reproduce lo suficiente para generar la enfermedad. O sea, se vuelven portadores de la enfermedad y por lo tanto posibles contaminantes hacia otras personas. Después, en el otro extremo del espectro tengo la balantidiasis fulminante, que es extremadamente raro, principalmente en pacientes con inmunosupresión o con alguna debilidad de su sistema inmunitario y con los síntomas que ahorita vamos a hablar en la siguiente diapositiva, de manera exacerbada, de manera muy grave, muy notoria y que se puede complicar con facilidad. Aquí no he puesto un apartado de complicaciones específicamente, pues si se acuerdan de la mebiasis, ya habíamos visto qué complicaciones puede tener. Puede meterse por el colédoco, ir a invadir otros tejidos como el hígado, la vía biliar, el páncreas, el apéndice, que es otra desviación que puede tomar, y si tiene capacidad de invadir y destruir el tejido, puede pasarse la mano, perforar el intestino y salirse al peritoneo y causar peritonitis, ¿verdad? Y si llega hasta una zona con sangrado, con acceso a los vasos sanguíneos, puede meterse por el torrente sanguíneo y llegar a otras zonas del cuerpo, exactamente igual que la mebiasis. Pasaremos por favor la siguiente. Muy bien, el cuadro clínico entonces, el más florido, el más notorio es el cuadro agudo, ese es el cuadro disenteriforme del que estamos hablando, donde puede tener diarreas, evidentemente la diarrea ya hemos explicado que viene de la irritación, del proceso irritativo intestinal, aumenta el peristaltismo y eso evita que se reabsorban líquidos, por lo tanto las heces salen mucho más líquidas, con menor consistencia y en mayor frecuencia. Acompañadas con sangre macroscópica, aquí bueno la luz no me está favoreciendo, pero claramente se pueden ver coágulos de sangre en medio de las heces que pueden o no contener moco. En este caso justamente sí contiene moco. Aquí podemos ver muchas partes brillantes que normalmente estarían opacas en las heces normales, y puede estar acompañado de tenesmo o pujo o pus en algunos casos, porque está generando úlceras, está generando heridas, y como en este caso la abertura no es chiquitita, es mucho más fácil que todo ese fondo ulcerado pueda sobreinfectarse con las mismas bacterias del intestino y me genere una sobreinfección bacteriana también. Y la sobreinfección bacteriana que va a traer glóbulos blancos que se van a juntar, se van a morir y van a dar lugar a la pus. Entonces puede tener pus bastante frecuentemente y acompañado de síntomas digestivos generales como dolor abdominal, náuseas, vómitos, malestar general, y en algunos casos puede llegar a presentar fiebre si es que existe una sobreinfección bacteriana principalmente. Siguiente, por favor. Muy bien, en el cuadro crónico vamos a tener algo similar a lo que veíamos en la mebiasis, diarrea alternada con constipación. Entonces el paciente tiene 2, 3 episodios de diarrea, de repente deja de ir al baño por 2, 3, 4 días y cuando vuelve al baño otra vez es diarrea. Casi nunca se queda ahí en el término medio, va saltando de uno a otro. Y puede llegar a contener en sus heces moco, alguna vez sangre, aunque es mucho más raro, y síntomas generales como náuseas, vómitos, anorexia, que es la pérdida del apetito, cefalea, pérdida de peso. Estamos hablando de un cuadro de larga data cuando decimos que es crónico, así que en mucho tiempo de cuadros diarreicos a repetición y erosión de la mucosa y todo, puede llegar a deshidratarse y a perder peso el paciente también. Siguiente, por favor. Bien, en las complicaciones, entonces aquí está la principal, la apendicitis balantidiana, que es la más frecuente de las complicaciones. La segunda, la perforación intestinal. Todas las demás complicaciones son mucho menos frecuentes, aunque una cápita especial para la sobreinfección bacteriana que tiene mucha más facilidad de infectar las úlceras que esta enfermedad produce. Además, como es un parásito tan grande, allá donde vaya, incluyendo la invasión a los tejidos, en su superficie va a arrastrar bacterias
consigo, ya sea del medio externo o de nuestra propia flora intestinal. Entonces, más grande el parásito, más bacterias que se arrastra y por lo tanto, otra vez, mucho más susceptible a la sobreinfección bacteriana. Y en la colonización extraintestinal puede ir a muchos lugares, pero aquí hay que hacer una mención especial a la vía urinaria y genitales, sobre todo femeninos, por la anatomía, porque tienen cercanía entre la salida del ano, la entrada de la vagina, la uretra, que están ahí cerquitas. Entonces, con una mala técnica de limpieza en el baño, cuando se limpian hacia adelante, pueden arrastrar las heces, contaminación con heces, y por lo tanto el parásito hacia estas zonas y producir cuadros que van a ser acompañados de la sintomatología típica de esta zona. Entonces, en vía urinaria, los síntomas típicos de una infección urinaria, con dolor al orinar, con sensación de urgencia miccional, pueden tener fiebre, etcétera. En la zona de los genitales pueden tener una vaginitis, pueden tener una inflamación con secreción, con flujo, etcétera. Y obviamente con dolor y picazón en la zona genital. Pero si se sale por la perforación, puede generar peritonitis y también puede viajar al pulmón a través de la sangre. Siguiente, por favor. El diagnóstico. Y antes de pasar al diagnóstico, aquí denle una miradita, son creo que 5 segundos de la grabación, cómo se mueve el parásito para que vean los cilios. No sé si se alcanza a notar, pero si aguzan la vista se pueden ver los cilios moviéndose en la membrana, ¿verdad? Por eso les pedía que se vengan adelante si es que no ven bien. Bueno, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico clínico es un pilar fundamental. Siempre primero hacemos el diagnóstico de los síntomas, signos, de lo que el paciente nos relata, lo que encontramos, tenemos una sospecha o impresión diagnóstica y recién recurrimos al laboratorio para confirmar. Entonces pedimos el coproparasitológico, siempre seriado, hemos dicho, en todos los parásitos, o sea, las 3 muestras que tenemos que ver antes de descartar la enfermedad, porque a lo mejor no me sale positivo en la primera, no me sale positivo en la segunda, pero en la tercera sí me puede salir positivo. Entonces no se alegren ante el primer resultado que salga negativo, siempre hay que esperar hasta el final. Y esto tienen que tomarlo en cuenta para el siguiente tema que vamos a hablar ahorita. Puedo pedir técnicas indirectas, mucho menos utilizadas. El texto dice que prácticamente no se piden, entonces existen ahí, están relegadas a temas de investigación nada más para el parásito. Pero ahí tenemos la hemaglutinación o la inmunofluorescencia, por ejemplo, entre las técnicas indirectas, aunque casi nunca hace falta. Como hemos dicho, es un parásito bien grandote, normalmente con el coproparasitológico es el que más destaca cuando se hace el estudio, entonces muy difícil dejarlo pasar. Y ahí está, el texto menciona la rectosigmoidoscopía con su biopsia, pero igual que hemos dicho en la ameba, no se pide rectosigmoidoscopía para diagnosticar la especie del parásito. En el peor de los casos, si el paciente tiene exageradamente harta sangre en las heces y demás, y está anémico, está perdiendo mucha sangre, podría llegar a considerar la rectosigmoidoscopía para valorar el estado del intestino, ver si ya no hay un segmento del intestino necrosado y requiera cirugía. Pero en ese caso muchas veces se prefiere entrar primero a la cirugía antes de la rectosigmoidoscopía, porque están un poquito a bajo nivel, pero tengan en cuenta una cosa: tejido necrosado, vamos a suponer que un segmento del intestino está necrosado, es un tejido que se deshace facilito. Entonces, si yo meto el tubo del rectosigmoidoscopio, puedo llegar a causar una ruptura intestinal o una perforación intestinal por la maniobra. Por eso es que clínicamente se hace el diagnóstico de la gravedad de la enfermedad, y si está demasiado grave o sospecho que hay necrosis, o incluso con estudios de imagen confirmo que hay necrosis, prefiero ir a la cirugía. Entonces no se pide para diagnóstico, pero puede que les lleguen a reportar si es que ya le hicieron el estudio y ahí aparece el parásito. Y el cultivo, igualito que hemos dicho en la amebiasis, tampoco se pide para diagnóstico, se lo utiliza para recaudar o recolectar insumos para poder hacer estas técnicas, porque de ahí sacamos los antígenos para hacer reaccionar las muestras. Ahora, en el diagnóstico diferencial es algo que no se tienen que olvidar. Cuando yo hago el diagnóstico clínico, o sea, cúmulo de síntomas, describo el cuadro clínico del paciente, yo tengo que saber que existen muchas otras enfermedades que pueden tener cuadros igualitos o muy similares. Entonces tengo que pensar en amebiasis, la más típica de ellas, también en yardiasis, en el caso de un niño, por ejemplo, un paciente inmunosuprimido, en donde se torna grave, puede llegar a causar síntomas muy similares. Tricocefalosis es un parásito que vamos a hablar recién en la segunda unidad, cuando estemos hablando del mintos, pero que causa más o menos similar sintomatología, vive en el mismo lugar, intestino grueso también, pero no solo parásitos, también bacterias, la fiebre tifoidea, no solo bacterias, en este caso estoy poniendo 2 enfermedades que
hoy en día son mucho más frecuentes de diagnosticar y que están muy estrechamente relacionadas con esta enfermedad porque confunden bastante, que son la colitis ulcerosa y aquí ya no se ve muy bien la enfermedad de Crohn. Ambas son enfermedades autoinmunes, o sea que el cuerpo se ataca a sí mismo, no hay una causa externa, no hay un microorganismo, ¿okay? Pero los síntomas son similares, como el cuerpo se ataca a sí mismo, existen erosiones, ulceraciones en la mucosa y demás, entonces los síntomas pueden llegar a ser igualitos y confundirlos. Siguiente, por favor. Bien, el tratamiento. Entonces, ¿se acuerdan que les decía por qué era importante que haya una reproducción sexual? Porque después de muchísimos años de estar utilizando el mismo tratamiento para todos los protozoos intestinales, ha tenido la ventaja de haber aprendido a resistir un poco. Entonces, el metronidazol y el resto de los 5 nitroimidazoles tienen una eficacia muchísimo más baja, alrededor del 70%, en cuanto a la curación de los pacientes. No significa que sean inservibles, pero su eficacia ha bajado y tenemos medicamentos con mucha más alta eficacia que me aseguran mejor la curación de los pacientes, y entre ellos el gold estándar o el estándar de oro, el que primero elijo siempre para hacer el tratamiento, es la tetraciclina. Ahí tienen la dosis, se da por 10 días, similar a lo que se daba en la mebiasis. Y para niños, entre comillas, para pacientes pediátricos en realidad, porque paciente pediátrico es hasta los 15 años, se da la dosis, pero por kilo peso, no es una dosis estandarizada. Ahora, ¿por qué he dicho entre comillas niños? Porque realmente a los niños, a los más pequeños no se les da. Aquí está, ojito en rojo les he puesto, la tetraciclina no se tiene que dar en niños pequeños, es tóxica, causa fallo hepático, causa fallo renal, o sea, causa toxicidad en muchos órganos vitales y el paciente se puede morir. Entonces, como darle venenos, como darle raticida para curarle la balantidiasis. No se debe hacer, ¿ok? Pobre de que alguno de ustedes haga alguna vez, eso es boleto a la cárcel, eso sí es negligencia médica, ahí no hay retorno. Por eso. Ahora, menores de 8 años no se le debe dar. También está vetado, entre comillas, en mujeres embarazadas, aunque todavía tenemos un poquito más de libertad, pero de preferencia no dar tampoco en las mujeres embarazadas. Bien, como alternativa, si no le puedo dar la tetraciclina, mejor darle algo a no darle nada, ¿verdad? Entonces mejor le doy el metronidazol, menos eficacia, pero todavía tengo una buena posibilidad de que se cure igual. Entonces ahí está el metronidazol y el resto de los 5 nitroimidazoles como posibles alternativas, pero en este caso ya no es mi primera elección, es mi alternativa, mi plan B. Y como otras alternativas menos utilizadas tenemos la nitazoxanida, la ampicilina, la paramomicina, medicamentos mucho menos utilizados. Y siempre me gusta resaltar esto, el tratamiento no es solo medicamentos, el tratamiento es integral al paciente. Entonces, con el tratamiento también puedo considerar un tratamiento quirúrgico si es que sé que un segmento del intestino ya está muerto, está necrosado, no sirve para nada, tengo que quitarlo, no se lo voy a dejar, ¿verdad? Porque igual no va a funcionar y más bien es un peligro para el paciente, puede volver foco de infección y demás. Entonces, se tiene que considerar un tratamiento quirúrgico cuando es necesario. Y además, algo que no está aquí, pero parte del tratamiento, siempre les enseño, sobre todo a mis estudiantes de práctica, es también tratamiento sintomatológico, pero no es decir, tome este medicamento y en 10 días se va a curar, y mientras tanto los 10 días muriéndose de dolor el paciente, con los efectos adversos del medicamento y demás, ¿verdad? Tampoco se trata de arruinarle la calidad de vida. Entonces, siempre hay que velar otras posibilidades. Si el paciente está con diarrea, se puede deshidratar, entonces hay que recomendarle que consuma líquidos, de preferencia mates o agua, que no sean líquidos muy azucarados y demás, porque más bien pueden tener el efecto contrario. Hay que recomendarle una alimentación que sea fácil de digerir, está con problemas digestivos para que no se me desnutra. Entonces, un tratamiento que sea integral, eso incluye prácticas y hábitos también. ¿Okay? Continuamos. Bien, y la prevención, la misma que en la ameba, la misma que seguro han visto en la yardiasis. Si entra por la boca, entonces tengo que cuidar las cosas que entran por la boca, ¿verdad? Alimentos, cocidos, agua hervida y demás. Lo único que se agrega a esto es el hecho de que los cerdos son un reservorio en la naturaleza, entonces le aumento como recomendaciones, cuidado con los cerdos, ¿verdad? No tratar de no exponerse a los cerdos, tratar de no ir por gusto a visitar granjas y demás, y si lo voy a hacer con las medidas apropiadas, utilizaré guantes, me lavaré las manos bien, aunque sea 2 o 3 veces, no importa, para protegerme. Ahora, ¿qué pasa si su paciente que viene enfermo con balantidiasis les dice: es que yo cuido cerdos, ni modo que regale mi fuente de trabajo, no puedo? Entonces, se le puede sugerir ciertas medidas preventivas para los cerdos, porque si el cerdo no tiene el parásito, no me va a contagiar, no hay qué cosa me contagie. Entonces, ¿cómo se protege a los cerdos? Haciendo un buen control de calidad del criadero. Eso ya no depende del médico, seguramente será una atención veterinaria,
veterinaria, pero se les puede desparasitar periódicamente, vigilar que no tengan contacto con otros animales, aunque eso es un poquito más difícil y demás, pero se puede hacer un cuidado de los animales también. Entonces tampoco se trata de dejarle sin fuente de trabajo al granjero, pero que aprenda a cuidarse muy bien. Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos de tiempo? Esto es mucho más cortito, pero... ok, creo que tenemos unos 2-3 minutitos más. Voy a pasar rápido. Pasemos, por favor. La blastocistosis es una parasitosis que casi siempre se considera no patógena, aunque hoy en día está debatido, entre muchas comillas, porque hay muchas fuentes que citan que es no patógeno, estudios que se han hecho en laboratorio, en animales, incluso en seres humanos, pero siempre le encuentran un pero, que el estudio no estaba bien hecho y demás, por lo tanto, resultados no concluyentes. Se sigue considerando por algunas personas que es patógeno. Entonces sigue en debate en la comunidad científica. El microorganismo es Blastocystis hominis, perdón, me había olvidado eso, pero ya lo hemos pasado. El agente causal tiene igual, trofozoito y quiste. ¿Cuál es la complicación acá? Que tiene 3 formas de trofozoito, 2 formas de quiste, aunque una de ellas es la más frecuente. El trofozoito, bastante pequeño, como pueden ver, se caracteriza, vamos a ver, en este y en este, donde mejor se ve, en este de repente un poquito peor, pero en este, si aguzan la vista, el trofozoito es redondeado, es como un circulito, no es ovalado, no es alargado, y tiene algo más adentro, como otro círculo que ocupa casi todo su citoplasma. Entonces tiene una vacuola contráctil interna, una sola vacuola que ocupa casi todo el citoplasma, desplaza contra la membrana todas las organelas, incluidos los núcleos que están acá, acá, acá y acá. Entonces es una imagen característica, algo que parece una burbujita dentro de otra burbujita, con un montón de cositas o puntitos alrededor. Normalmente me da esa imagen en anillo de piedras preciosas, dice el texto, ¿verdad? Esta es la forma vacuolar del trofozoito, porque tiene su vacuola. Tiene una forma de trofozoito que es granular, en donde la vacuola se estima que esta forma granular es una forma transicional en realidad, porque recién se está formando la vacuola, por eso tiene una imagen de gránulos dentro de la vacuola. Debería verse vacío, como acá, una vacuola completamente vacía. Y hay una forma ameboide que también se teoriza es una forma transicional, que es ameboide porque no tiene una forma definida, ¿verdad? Todavía está constituyendo su citoesqueleto, por lo tanto puede tener algo que simule ser un pseudópodo y demás. Y en su forma de quiste nada más hay 2, un quiste de pared gruesa y el quiste típico o quiste de pared delgada. El quiste de pared delgada, de nuevo, se estima que es una etapa transicional, proceso de enquistamiento, y el quiste de pared gruesa, el quiste maduro, cuando ya tiene su pared con doble membrana y está protegido. Importante, en los quistes no se ve la vacuola, así que es un poco difícil darse cuenta. En el trofozoito sí se ve la vacuola bien. ¿Okay? Continuemos. Siguiente. Bueno, no he hablado mucho de la... Aquí están las reproducciones. No suelen preguntar, pero que sepan que tiene 4 reproducciones. Tiene la reproducción por fisión binaria, que es la típica. Tiene una reproducción por plasmotomía, que como tiene varios núcleos, como pueden ver, esencialmente cada núcleo se lleva un pedazo del citoplasma. Esa es la plasmotomía, el corte del citoplasma, y genera un nuevo trofozoito. Tengo la endodiogenia, en donde van a generar células hijas al interior, pero todavía cubiertas por la membrana externa del parásito, y recién cuando reviente se van a separar. Y la esquizogonia, que es algo muy similar, pero que algunos teorizan que puede tener algún componente sexual en este tipo de reproducción, y que por eso a veces se lo considera resistente a ciertos fármacos. Pero bueno, no suelen preguntar el tema de las reproducciones. Bien, igualito que el resto de los parásitos, ingresa en su forma quística en la boca, se aloja en el intestino grueso, hace todo el recorrido, ahí se desenquista, se vuelve cualquiera de sus formas de trofozoito, que siempre están cambiando, y sale en su forma de quística. Ahí no hay mucho secreto. Continuaremos, por favor. Siguiente. Bien, en la epidemiología, como podrán adivinar, si la patogenia es teorizada todavía y no se sabe, la gran mayoría, si no todos los pacientes, son asintomáticos. Entonces, ¿qué se define como un paciente sintomático? Un paciente que tenga síntomas digestivos inespecíficos, aquí no hay un signo que me apunte específicamente a este, y que se hayan descartado todas las otras posibilidades de explicación para esos síntomas. Eso incluye bacterias, virus, enfermedades autoinmunes, todas las demás posibilidades. Solo si no hay ninguna otra causa y el paciente está sintomático, yo podría, entre comillas, definirlo como un paciente sintomático de blastocistosis. Bien, en Bolivia aquí hay otro dato, un estudio mucho más reciente, que se han encontrado prevalencia de hasta el 89% en algunos grupos de pacientes. Entonces, según el trabajo y demás. Ahora,
Prevalece muchísimo más, porque los estudios se han hecho en estas fuentes, en personas que manipulan alimentos, personas de los mercados, personas empleadas en restaurantes y demás. Entonces es muy frecuente la contaminación y el contagio. Todos nosotros podríamos tener blastocistis ahorita y estar completamente asintomáticos. Entonces por eso se considera que es saprófito. Continuaremos, por favor. Bien, en la patogenia, como les decía, hay muchos estudios que se han hecho, se han desmentido los estudios. El estudio más reciente que se ha hecho, si no me equivoco, el 2022-2023, que hace un estudio muy polémico, ha terminado demostrando que no es patógeno, porque en realidad lo que ha demostrado este estudio es que la presencia del parásito bastaba para simplemente ser reconocido como algo ajeno, estimular la respuesta inmunitaria, pero en este caso teníamos una sobreestimulación de la respuesta inmunitaria que terminaba causando daño en las células circundantes, y ese daño en las células es lo que estimulaba la inflamación. Entonces decían, hay un proceso inflamatorio, pero en realidad el parásito no está haciendo nada, está ahí, no se alimenta de nosotros, se alimenta de las bacterias del medio ambiente, o en este caso de la flora intestinal. Entonces no es el parásito el causante. Ahora, ¿cómo han hecho este estudio? Han agarrado ya personas que estaban sanas, que habían hecho todos los estudios para saber que no tenían nada, los han infectado con esto. Entonces, experimentación humana, muy poco ético, por eso es que se ha desaprobado este estudio, y después de eso se han hecho una, ¿cómo se llama?, una rectosigmoidoscopía con biopsia para observar los cambios en el tejido. O sea, encima de poco ético, les han hecho un proceso quirúrgico innecesario, ¿verdad? Por eso es que se ha derrumbado el estudio, pero en realidad los resultados del estudio son innegables, no causa patología, pero como se ha invalidado el estudio, sigue y sigue la discusión de si causa o no causa algún tipo de enfermedad. La mayoría de los hallazgos son incidentales. Yo le pido al paciente un coproparasitológico por algún motivo y me sale blastocistitis. ¿Okay? Entonces, si le sale ese reporte, no entrar en pánico, no significa que el paciente está muriendo ni que tiene una enfermedad activa. Hay que analizar con la clínica. Continuaremos, por favor. Muy bien, el diagnóstico y el tratamiento. Aquí tenemos una imagen de un coproparasitológico donde podemos ver al parásito. Así es como se ve sin tinción, con tinción se ve mucho más clarito todavía. El coproparasitológico seriado sigue siendo el estudio de elección, el primer estudio que se me ocurre. Normalmente se hace con Lugol, puedo cambiarle la tinción como quieran, hematoxilina, tricrómica, la que ustedes prefieran, igualito se va a llegar a ver. Otros métodos de estudio, cualquier otro, desde las indirectas hasta el PCR y el cultivo, solamente para fines de investigación, para determinar la cepa genética y demás cosas del parásito, la prevalencia de ciertas cepas en ciertos lugares. Para eso, para hacer diagnóstico, no me sirve. Y gracias a esto, a este laboratorio, es que hemos definido, ¿verdad? Entonces, si yo encuentro blastocistitis en la muestra de un paciente con síntomas y descarto después de varios estudios todas las demás posibilidades que explican los síntomas, recién estoy hablando de un paciente posiblemente sintomático por blastocistitis. Continuaremos, por favor. Ah, no, perdón, atrás, aquí lo había juntado el tratamiento. Entonces, solamente se da el tratamiento para blastocistitis, que consiste en metronidazol por 10 días, igual que la ameba, solo en los casos de paciente posiblemente sintomático por blastocistitis. Si no, le doy el tratamiento para otra cosa. Imagínense que me sale Balantidium y blastocistitis. Solo le voy a dar tetraciclina, por lo que estamos hablando. Balantidium me explica los síntomas. Blastocistitis estaba ahí de colado, estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fuente de contaminación para los dos es la misma, simplemente me está indicando que puede haberse contaminado con materia fecal el tracto gastrointestinal. Entonces ahí tengo, y como alternativa está el cotrimoxazol, pero bueno, la alternativa casi nunca se llega a utilizar. Continuaremos, por favor. Y ahora sí, les he traído un pequeñísimo ejercicio para que consolidemos todo. Siguiente. ¿Quién me puede identificar los parásitos que hay acá? Porque con estos temas estamos terminando todos los protozoos intestinales. A partir de la siguiente clase ya entramos a los tisulares. Entonces, ¿quién quiere señalar uno y tratar de identificar o adivinar qué es? A ver. ¿Alguien? Vamos, le paso el puntero, me señala y me dice qué es. Pásenle, por favor, si fuera tan amable. Ahí atrás y le van a pasar. Les adelanto que solo hay 4 parásitos, 4 especies de parásitos, porque hay varios individuos del mismo parásito. ¿Qué es? De coccidio, tan grande. Pues si los otros son parásitos, son más chiquititos. ¿Qué ameba?
¿Qué ameba? Va por ahí, pero ¿qué ameba? ¿Cuál? Histolítica. ¿Por qué histolítica? ¿Cuántos núcleos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, Entamoeba coli, ¿verdad? Que habíamos dicho tiene más de 4 núcleos en su forma quística. Muy bien, ¿qué otro? ¿Qué otro parásito más ven? Si quieren pueden acercarse más, ¿eh? El del centro no se ven allá, no sé. ¿Este de acá? Sí, sí, sí. Sí, Giardia tiene su axostilo en su forma quística ovalada y tiene núcleos a los laditos, ¿verdad? Bien, ¿qué más? ¿Nada más? ¿Qué hay de este? ¿Se ve? ¿Cuál será ese? Nada. ¿Qué tiene este? Tiene una membrana y una vacuola grandota en el centro. Entonces, ¿qué es? Balantidiasis, no, pues blastocistosis, forma vacuolar. Balantidiasis tendría que estarle viendo el macro y el micronúcleo. Y si tiene una vacuola que ocupa todo el espacio citoplasmático, no hay espacio para el macronúcleo y el micronúcleo, ¿verdad? Entonces acabamos de verlo. A ver, póngale siguiente, un hito. Ahí están, señalados, para que tengan más facilidad. 2 más, ese y uno más. Ahí están. Se ha pasado un poquito. Ahí están, si quieren le pueden sacar foto. No se olviden, les han debido decir, me imagino, sus docentes de práctica, pero en la materia suele ser tradición a fin de año un examen de reconocimiento, en donde va a ser un ejercicio similar a este. Les voy a poner una imagen, probablemente directamente la imagen del parásito, no toda la placa, pero tienen que aprender a reconocer qué es por las características que se ven. Entonces, para eso era el ejercicio, ¿ok? Si algunos se olvidaron sus características, se equivocaron, buen recordatorio para que vayan a repasar, porque ya no queda demasiado para su primer parcial, creo que un mes más y ya estamos en su primer parcial. ¿Okay? Muy bien, con eso hemos terminado, pueden retirarse, pueden quitarme esto. Gracias, pero no